Esto es Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio Saludable, un podcast de Christus Muguerza. Este es un espacio para platicar y resolver tus dudas sobre salud en voz de nuestros expertos. La enfermedad renal crónica se ha descrito como la enfermedad crónica más olvidada. Sin embargo, representa un grave problema para la salud pública en México y el mundo. En 2017 se reportó una prevalencia de enfermedad renal crónica de 12.2% y 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes en México. Yo soy Sara Terán y en este episodio vamos a platicar sobre un tema del que en ocasiones poco se habla y no se le toma la importancia que debería tener, la enfermedad crónica renal. Y para hablar de ello nos acompaña la doctora Lilia María Rizo Topete, que nos da mucho gusto nos pueda acompañar en este episodio el día de hoy. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartir con ustedes, con el público, con los pacientes, información que puede ayudar a mejorar la función del riñón y la salud renal, ya que es un problema de gran impacto, no solamente social en la calidad de vida de los pacientes, sino económico a nivel nacional y mundial. Claro, perfecto, doctora. Pues bueno, empecemos el día de hoy con las preguntas o dudas que puedan surgir en nuestra comunidad, para que usted nos pueda ir ayudando a resolver cada una de ellas. Primero que nada, ¿cuál es la función del riñón en nuestro cuerpo? Bien, tenemos dos riñones. Bueno, la gran mayoría de las personas que podemos verlo en un ultrasonido o un estudio de imagen, hay un porcentaje pequeño de personas que incluso pueden nacer con un solo riñón y aún así hacer una vida normal. Los riñones a veces parece que solamente ayudan a sacar agua, pero en realidad los riñones hacen alrededor de 120 funciones porque es un órgano sumamente complejo en cuanto a la formación de hormonas, de enzimas y al manejo de los líquidos y electrolitos que nos ayuda a mantener el equilibrio y la homeostasia en nuestro cuerpo. Entonces, en realidad los riñones, tal vez lo que más puede entender la población es que nos ayuda a llevar el control y el equilibrio de los líquidos, es decir, sacar agua cuando tenemos la orina, y todo lo que tomamos pues tiene que salir, ¿no? por la orina. Y tenemos también la parte de sacar lo que voy a poner entre comillas conocido como toxinas, y tal vez lo más conocido es creatinina y urea, que son las que se elevan en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Sin embargo, los riñones también tienen funciones más especializadas, como la hormona que hace que se formen los glóbulos rojos, que se llama eritropoyetina. Esta pues también se da en el riñón. La hormona que hace que se regule la presión arterial, que se llama renina, también surge del riñón. Y todas las alteraciones de los electrolitos sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo también se regulan a través del sistema del riñón. El mecanismo con el que se mantiene el sistema óseo, que es el mecanismo del equilibrio fósforo-calcio, el metabolismo calcio-fósforo, también se da a nivel renal. Entonces nuestros riñones son unos órganos tremendamente valiosos que debemos de cuidar de manera constante y debemos de mantener lo mejor posible nuestra salud renal para evitar enfermedades. Sí, fíjese qué importante es esto que nos menciona, porque como bien dice, aunque nosotros pensamos en ocasiones que cumplen solamente una función y que es algo muy simple, en realidad forman parte de distintos procesos en nuestro cuerpo que ayudan a que se mantenga saludable. Pasando a otra pregunta, y una vez que ya nos comentó esto, ¿qué sería la enfermedad renal crónica? Bien, bueno, podemos partir desde que la enfermedad renal crónica, de acuerdo al concepto que utilizamos nosotros de manera científica, es la función renal que se ve afectada o la anatomía del sistema renal que se ve afectada por más de 90 días. A partir de ahí se considera que la falla que tiene ese riñón ya no es recuperable después de los 90 días.
Entre el día 1 de la elevación de toxinas al día 90 se considera lesión renal aguda o enfermedad renal aguda, y es la parte en la que pudiéramos hacer alguna intervención para revertir el daño. Pero la enfermedad renal crónica generalmente se asocia a enfermedades crónicas de otro tipo, y el daño va haciendo de manera lenta hasta que nos damos cuenta que ya existe una elevación de toxinas como creatinina o nitrógeno de la urea. Y finalmente la principal definición de esto es el tiempo de afectación y la pérdida de la función de los riñones. Entonces, la enfermedad renal crónica generalmente es una enfermedad silenciosa. A las primeras etapas prácticamente no da ningún síntoma, y para cuando nos damos cuenta ya ha pasado mucho tiempo del daño que se estableció en los riñones, y pues cuando están ya frente a nosotros en la consulta de nefrología casi nunca podemos hacer una reversión. Lo que podemos hacer es tratar de controlar en ese momento el daño que pueda seguir hacia adelante, o sea, en forma progresiva, y tratar de mantenerlo lo mejor posible. Entonces, finalmente tiene que ver con el tiempo. Nos menciona que es una enfermedad silenciosa que quizás pueda no presentar síntomas. Entonces, en este caso, al decir enfermedad renal crónica y que usted nos menciona que se elevan ciertas toxinas en nuestro cuerpo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que deja de suceder en nuestro cuerpo? ¿O qué es lo que comienza a suceder que quizás no sucedía? Bien, la enfermedad renal crónica es causada principalmente por diabetes. La diabetes mellitus es la causa principal de que comience a haber un daño a nivel renal, seguido por hipertensión arterial. En nuestro país, pues sabemos que hay una tasa alta de incidencia de estas enfermedades, y por tanto, pues habrá una tasa alta de enfermedad renal crónica. Es la quinta causa de muerte en México. Y generalmente pues hay una población muy limitada para recibir pues tratamiento directamente en nefrología, que esa es otra área que habría que comentar. La especialidad que ve a la enfermedad renal crónica, dependiendo del estadio en el que aparece, son medicina interna y nefrología. Entonces nosotros lo que podemos identificar que pasa en nuestro cuerpo es cuando ya está en estadios avanzados. La enfermedad renal crónica se divide en 5 estadios. Los estadios 1 y 2 prácticamente no dan ningún síntoma, y a partir del estadio 3 al 5 es cuando los pacientes pueden empezar a notar, en algunos casos, cuando hay una disminución del volumen urinario, edema o pies hinchados, las piernas hinchadas. Pueden tener alteraciones del sistema digestivo, que tengan menos apetito, que sientan mareo, náusea, vómito, pueden tener diarrea, temblor, alteración en el estado un poco de conciencia, se nos quedan dormidos los pacientes en el día y en la noche no pueden dormir. Todas estas son características de enfermedad renal crónica avanzada, que eso se conoce como síndrome urémico, pero entre los estadios 2 y 3 hay 4, lo que más vemos es hinchados, y ya cuando se hacen exámenes que ven la elevación de la creatinina, pero son muy pocos los síntomas que vemos antes de estadio 4. Ok, doctora, entonces podemos considerar que una persona que padece de diabetes o padece de hipertensión podrían ser parte de la estadística de la enfermedad renal crónica, y deberían de estar al pendiente de estos niveles de toxinas que nos menciona. Sí, así es. O sea, los pacientes, la única forma de que hagamos medicina preventiva asociada principalmente a evitar que los pacientes evolucionen en enfermedad renal crónica es el diagnóstico temprano de diabetes y el control adecuado de los niveles glucémicos y de la diabetes, lo mismo que de la presión arterial. Es por eso que es súper importante que los pacientes vayan a la consulta, diagnostiquen de manera temprana estas enfermedades y sigan el tratamiento, porque justamente como ambas enfermedades en la gran mayoría de los casos al principio no dan síntomas, los pacientes no se toman el tratamiento, y para cuando llegamos a esta parte pues no hay tratamiento que lo mejore, porque eso siempre es la pregunta de los pacientes en la consulta. No hay una pastillita para que se me quite la enfermedad renal crónica. Lamentablemente al día de hoy no existe. Ok, doctora, muchas veces asociamos la diabetes y la hipertensión a personas, adultos mayores.
¿Pudiéramos considerarlo de esta manera o a partir de qué edad podrían presentarse estos padecimientos? Bien, sí, es cierto que este es un malentendido en la información, porque cada vez vemos gente más joven con diagnóstico de diabetes e hipertensión. Yo creo que el red flag número 1, el foco rojo, es cuando tienes un familiar cercano que tiene diagnóstico de diabetes o hipertensión, que debes de acercarte para hacer también un screening y de vez en cuando tomarte los niveles de glucosa y presión arterial. La obesidad, la falta de ejercicio físico, los antecedentes familiares de dislipidemia, los antecedentes familiares de problemas cardiovasculares también son un foco rojo. Y también si hay en la familia cercana alguien que ya tiene diagnóstico de hipertensión o enfermedad renal crónica, aunque sean muy jóvenes, hablando incluso de 20 años, es importante que se acerquen para hacer un chequeo. Porque existen otros tipos de diagnósticos de diabetes, como la diabetes tipo 1 o la hipertensión secundaria, que son diagnósticos que pudiéramos hacer en edades mucho más tempranas. Y pues además existen otros factores de riesgo, además de diabetes e hipertensión, aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados por algún accidente, que hubieran desarrollado lesión renal aguda previamente, que hayan tomado o consumido medicamentos o sustancias altamente nefrotóxicas, pues también son factores de riesgo. Ok, doctora. Pues nos queda muy claro que la atención oportuna es bastante importante, así como un diagnóstico certero. Pero, por ejemplo, el primer paso obviamente es acudir a una valoración con nuestro médico, pero que ya estando en una consulta, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el proceso que va a seguir nuestro médico? ¿Qué laboratorios, qué tipo de exámenes nos pueden solicitar para poder detectar estos problemas? Bien, lo número 1 es que debemos de hacer una historia clínica muy detallada con todo lo que les comentaba, los antecedentes familiares, los antecedentes personales, preguntar por los síntomas pivotes, que si van mucho al baño, que si les da mucha sed, que si tienen mucha hambre, que si han tenido dolor de cabeza súbito, que los despierta a lo mejor del sueño, o si alguna vez se han tomado la presión y cómo ha encontrado la presión esas veces únicas que se los han tomado. Y después, obviamente, hacemos una exploración física del paciente para ver si no están los pies hinchados, si el corazón se escucha bien, nosotros mismos ver la presión. Y por último, lo ideal es que podamos ver estudios de laboratorio. Así es como hacemos el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, viendo niveles de creatinina, viendo nitrógeno de la urea y los niveles de los electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio y fósforo. Y acompañado a esto, cuando queremos completar el diagnóstico, pedimos estudios de imagen que nos pudieran permitir ver la anatomía del riñón, como los ultrasonidos del riñón y del sistema urinario, para ver primero si sí tenemos 2 riñones, si estos riñones son de tamaño adecuado, si tienen una relación adecuada entre la corteza y la médula, que son las partes del riñón que tienen diferentes funciones de las que platicábamos al inicio, y ver pues si no hay datos de cronicidad. Los datos de cronicidad es que los riñones se vean más pequeños, que se vean lobulados, es decir, que han perdido su forma así lisita que normalmente tienen. Y entre otras cosas, súper importante es revisar el examen general de orina. En el examen general de orina, dentro de los primeros datos así súper llamativos, es que si vemos proteínas en la orina, tenemos que ir a buscar por qué hay proteínas en la orina. La causa más común en este país es diabetes, e incluso si no tenemos ya hecho el diagnóstico de diabetes y vemos proteínas en la orina, tenemos que ir a buscarlo. Y si el paciente ya es diabético y vemos proteínas en la orina, tenemos que ir a buscar la enfermedad renal crónica y tratar de prevenirla, que hoy en día, eso sí que hay nuevos medicamentos que hacen que podamos disminuir la pérdida de proteínas en la orina, que es el principal factor que predice el progreso de enfermedad renal crónica. Entonces, si hacemos un diagnóstico temprano, damos un tratamiento correcto y ahí sí que podemos prevenir que el paciente evolucione a enfermedad renal crónica que requiera diálisis. Excelente, doctora. Esta información nos ayuda mucho, sobre todo porque muchas veces no sabemos con quién dirigirnos o cuál es el primer paso que tenemos que dar para realizar esta detección o para llegar a una atención correcta. Ahorita mencionaba una palabra que no es muy común, que no escuchamos muy frecuentemente. Entonces, me gustaría saber qué son las sustancias nefrotóxicas. Bien, todo lo que consumimos tiene que eliminarse del cuerpo
bajo alguna línea. Entonces, la mayoría de las cosas se eliminan a nivel del hígado o a nivel renal. Casi el 70% de todo lo que consumimos se elimina a través del riñón. Entonces, todo lo que no es saludable para nuestro organismo, que tiene que ser excretado por el riñón, puede poner a trabajar a nuestro riñón a marchas un poco más forzadas, vamos a decirlo así. Entonces, riñones que tienen un daño previo, como comentábamos, a lo mejor los pacientes con diabetes o los pacientes con hipertensión, pues están más en riesgo de que al momento que consuman alguna sustancia pueda hacer más daño al riñón. Hay sustancias que cualquier persona que no esté enferma las puede consumir y pudiera parecer que no dan ningún problema, como el uso de los analgésicos, el uso de los antibióticos, el uso de medicina natural o herbolaria. Sin embargo, sí hay situaciones especiales en las que esto sí puede comprometer la función del riñón. Entonces, el uso de algunos medicamentos para el dolor, que es muy común y principalmente, como decías en algún momento, en personas adultas mayores, puede ir deteriorando la función del riñón, principalmente si lo hacemos de forma crónica. El uso de analgésicos como ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, si lo hacemos muy continuamente, pues eventualmente pudieran hacer un daño a nivel renal, porque pues se tiene que excretar por esa vía. El uso de antibióticos que necesitan gastar alta energía a nivel renal para salir del organismo también pueden ocasionar daño. Y las enfermedades per se también, o sea, no solamente las enfermedades como diabetes e hipertensión, sino que un paciente si tiene antecedentes de infarto, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene algún problema del hígado como cirrosis, si tenemos algún otro problema pulmonar como bronquitis o apnea obstructiva, van complicando la función del riñón y hacen que la eficacia de la función sea menor. Y si a eso le metemos sustancias que necesitan ser egresadas a través del riñón, pues es como que metiéramos a nuestro pobre riñoncito en un maratón constante. Entonces lo ponemos a correr, y si esto se da en un escenario como dentro de un hospital, en una situación de urgencia, vamos a decir, como tuvimos muchísimos casos en COVID, pacientes que tenían a lo mejor un riñoncito levemente dañado, pero lo pusimos en una situación de estrés máxima, como fue la necesidad de oxigenación o la necesidad de medicamentos, pues metimos a los riñones en un ultramaratón. Entonces, de hecho, es una de las cosas que nos preocupa después de COVID, que creemos que veremos una ola de enfermedad renal crónica posterior a esto. Ok, doctora, y en caso de que una persona no presente estos síntomas, no acuda a una atención y que cuando lo haga quizás ya sea muy tarde porque presentó síntomas por alguna otra cosa, pudiéramos decir que hay enfermedades o afectaciones derivadas de no atender una enfermedad renal. Sí, claro. Parte de lo que comentábamos es que el paciente, vamos a ver, la línea de evolución es más o menos esta. Si tengo un paciente que empieza a desarrollar diabetes a los 38 años, pero no se da cuenta a los 38 años, va a un check-up, a unos estudios porque, no sé, tal vez tiene dolor abdominal, y a los 45 años se dan cuenta que la creatinina está en 1.5. En este tiempo de evolución no solamente se dañó el riñón, también se pueden dañar los ojos, también se puede dañar el corazón y otros órganos, ¿no?, que pueden dañar directamente la diabetes. Pero si nosotros dejamos que la enfermedad renal crónica siga avanzando, en los estadios 4 o 5, esta falla del riñón puede derivar en fallas propias de las actividades del riñón. Puede derivarse hipertensión, puede derivarse anemia, podemos tener alteraciones del potasio, podemos tener insuficiencia cardíaca, incluso enfermedad renal crónica se considera un equivalente a enfermedad cardiovascular. A los que les hacemos diagnóstico de enfermedad renal crónica avanzada es como si fuera un equivalente de que hubieran tenido un infarto cardíaco o un infarto cerebral, así de grave es la enfermedad renal crónica. Ok. ¿Y cuál es el mayor riesgo al que se podrían enfrentar? Bien, definitivamente una de las cosas que les da más miedo al paciente que va a la consulta de nefrología, los que se ponen a investigar o han tenido algún familiar o tienen a bien meterse a Google, es que les digamos que requieren algún tipo de diálisis.
o que en realidad no es el término correcto, sino terapia sustitutiva renal. Los tipos de terapia sustitutiva renal que existen son diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. La situación es que iniciar un tipo de terapia sustitutiva renal va a ser un cambio total en el sistema de vida de los pacientes y de su familia y sus cuidadores, además de que tiene un impacto económico altísimo. O sea, un costo de una hemodiálisis puede ir, dependiendo del área del país, entre 2,000 y 4,000 pesos por sesión, y los pacientes pueden requerir entre 2 y 3 sesiones a la semana. Entonces estamos hablando de que es una enfermedad pues muy cara y pues puede tener consecuencias obviamente en todo, ¿no? El estilo de vida y la calidad de vida, y contando todos las complicaciones propias de la enfermedad renal crónica. Entonces lo que más miedo siempre da es decirles que requieren terapia de reemplazo, pero los pacientes que tienen mucha sintomatología, como enumeraba yo hace un ratito, pérdida de peso, pérdida de apetito, náusea, vómito, diarrea, alteraciones del estado de conciencia, alteraciones del estado neurológico, que pueden tener también dificultad respiratoria, hinchazón, problemas respiratorios o problemas cardíacos, nos puede mejorar cuando inician terapia sustitutiva renal y el paciente puede recuperarse y sentirse mejor. Entonces, pues lo más peligroso que puede suceder es que no le demos tratamiento y el paciente fallezca. Si lo diagnosticamos y el paciente accede a dar tratamiento sustitutivo renal, el paciente eventualmente se sentirá mejor, pero tendrá un impacto en su calidad de vida. Si lo diagnosticamos en estadios más tempranos, como estadios 3 y 4, pues lo que iniciamos es tratamiento y seguimiento para tratar de evitar la progresión. Y por último, pues si logramos diagnosticar diabetes sin enfermedad renal crónica, pues damos tratamiento para que esto pues nunca suceda, ¿no? Entonces, pues esa sería la línea en retrospecto de lo que puede pasar. Ok, doctora. ¿Y en estos casos habría posibilidad de que alguno de estos pacientes fuera candidato a algún trasplante? Claro, el trasplante renal se considera terapia sustitutiva renal. Es el único tratamiento curativo que al día de hoy existe para los pacientes con enfermedad renal crónica. Es el tratamiento que mejor calidad de vida le puede ofrecer al paciente, porque se evitaría el tener que estar haciendo sesiones de diálisis peritoneal o hemodiálisis, y le permite pues, al paciente hacer básicamente una vida normal. Existen 2 tipos de trasplante renal, el de donador vivo y el de donador fallecido. Entonces, entrar a una lista de trasplante requiere de hacer un protocolo ordenado y extenso que tomará un poco de tiempo, y entrar a una lista a nivel nacional para que todo esto pueda llegar a final efectivo, ¿no? Que es el recibir el trasplante. Pero el paciente que tiene un donador, pues lo puede hacer de manera más rápida, pues, pero sin embargo, pues también tiene un costo, ¿no? Sí, claro. Además del costo, además de ingresar en esta lista, ¿hay otras cosas que implique esta parte del trasplante? ¿Existe actualmente alguna tasa de rechazo o de éxito en estos tipos de procedimientos? Bien, el trasplante renal es probablemente uno de los trasplantes más nobles que existe. Es el más común de los trasplantes a nivel mundial. Todos podemos vivir con un solo riñón, así que el donador puede estar dentro de lo que cabe tranquilo, solo habrá que darle seguimiento, y el receptor pues tendrá un cambio de vida radical y será muchísimo más funcional. Sin embargo, pues es súper importante que el receptor del trasplante sea muy consciente de que tiene que cuidar ese trasplante. Yo le digo a mis pacientes que es como que van a cuidar un bebé. Tienen que tomarse sus medicamentos de manera correcta, la inmunosupresión, vigilar el riesgo obviamente de infecciones que pudiera ofrecer la inmunosupresión y dar seguimiento constante para ver que todo siga en orden y funcionando. Siempre también habrá que cuidar las pues, complicaciones propias de un trasplante, pero en manos expertas pues esto es lo menos común. Sí, claro. Pues bueno, doctora, esta información la verdad es que yo creo que nos va a servir bastante a todos en general, porque incluso a quienes quizás no estamos en riesgo en este momento, pues nos sirve para estarnos cuidando de este tipo de situaciones. Por último, hay 2 cosas que quisiera retomar nuevamente. ¿Cómo podemos evitar enfermedades renales? Bien,
Además de hacer diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas de otro tipo, es importante hacer un estilo de vida saludable, tener una dieta adecuada, hacer actividad física al menos de 3 a 5 veces por semana, tener un peso adecuado, tratar de mantenernos en un índice de masa corporal ideal, que es menor a 25. Debemos, además de tener un equilibrio en pues, la calidad de vida, ¿no? Las horas de sueño adecuados, el ejercicio adecuado, la alimentación en horarios adecuados, el tiempo de descanso adecuado y, entre otras cosas, tratar de evitar, como comentábamos, las sustancias nefrotóxicas. También tenemos actualmente un surgimiento importante de esta idea de la medicina natural y del uso de algunos medicamentos que pareciera que pueden ayudar a proteger la función del riñón. Si bien habrá personas a las que no les haga ningún mal, hay algunas personas que serán mucho más sensibles y si ya tienen algún nivel de enfermedad renal crónica, no se sugiere que utilicemos algún tipo de medicina naturista o herbolaria porque no tenemos claro, o sea, en qué cantidad pudieran afectar la función del riñón, ¿no? Yo sí les digo a todos mis pacientes que ya diagnosticamos con enfermedad renal crónica que deben de suspender este tipo de tratamientos o no se sugieren porque pueden tener efectos adversos dentro de la función del riñón. En tomar agua, que creo que esta es una de las más alabadas entre todas las especialidades, no hay una cantidad de agua adecuada para tomar. Se tiene un aproximado alrededor entre 1.5 y 2 litros al día, dependiendo pues también del tamaño corporal de los pacientes, y en épocas de calor como es ahora, pues tal vez hasta un poco más, ¿no? 2 litros y medio. Tomar agua en exceso también es malo, eso también nos puede dar problemas renales, y por supuesto el uso de sustancias tóxicas como tabaco, drogas o medicamentos que no son indicados por algún especialista, pues también pueden comprometer la función del riñón. Excelente, doctora. Pues la última pregunta es, ¿qué especialista es con quien debemos acudir para que nos ayude a atender este padecimiento? Bien, definitivamente el especialista de la función renal, pues es el nefrólogo, ¿no? El que debe de saber más en cuanto al manejo del paciente con enfermedad renal crónica es el nefrólogo. De ahí probablemente nuestra siguiente opción, que es probable que sea lo que más existe en el país, es medicina interna, porque lamentablemente no habemos el suficiente número de nefrólogos en el país para atender la gran cantidad de población que requiere apoyo o diagnóstico de enfermedad renal crónica. Si me permites nada más comentarte en breve que habemos alrededor de 9.1 nefrólogos por millón de habitantes. Y la mayoría de los nefrólogos del país estamos concentrados en las ciudades grandes. La mayoría de los nefrólogos estamos en Ciudad de México, Nuevo León y Guadalajara, en Jalisco, y hay pocos nefrólogos en el resto del país, principalmente hacia el sur. Cada vez hay más, pero hay pocos para la cantidad de pacientes. Entonces, si no tienen un nefrólogo al alcance, tal vez la siguiente opción sea medicina interna. Y si no tenemos a alguien de medicina interna, pues medicina familiar pudiera ser el inicio del manejo y después siempre dirigirlo a nefrología. A partir del estadio 3, que es cuando la tasa de filtrado glomerular baja de 45, es decir, porcentaje más o menos de la función, sí debe dirigirse a nefrología. Entonces, esta es la especialidad que más puede ayudar a estos pacientes. Ok, entendido. Sí, en definitiva son pocos los médicos con los que contamos para la cantidad de personas que probablemente puedan tener este padecimiento. Pero sobre todo creo que la información que usted nos brindó en este episodio nos sirve bastante para poder dar ese primer paso, atendernos, cuidarnos y sobre todo prevenir estas enfermedades. Nos dio mucho gusto platicar con usted, doctora. ¿Nos puede decir cómo la podemos contactar? Sí, claro que sí. Yo tengo un consultorio en la torre de consultorios médicos de Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad, es el consultorio 306. Y tengo un consultorio en Christus Muguerza Hospital Sur, consultorio 715. Perfecto. Además, soy profesor de nefrología en la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entonces, pues, con mucho gusto podría resolver dudas si fuera necesario.
Excelente, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, por brindarnos toda esta información y el medio de contacto. Si te quedaste con más dudas, te invitamos a visitar nuestro blog de salud, espaciosaludable.com, o seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Cristus Muguerza y en Twitter e Instagram como CristusMX. Nos vemos en nuestra próxima edición. Yo soy Sara Terán y esto fue Espacio Saludable, un podcast de Cristus Muguerza.